Denme un segundo. ¿Qué tal? Me dicen que parece que ya está funcionando el sonido. Perfecto. Listo. Pues muchas gracias que estén aquí con nosotros el día de hoy. Hemos estado, como seguramente algunos de ustedes nos han estado viendo, siguiendo estas transmisiones que hemos estado haciendo tanto por nuestra cuenta con algunas otras empresas amigas o socias, por lo cual, pues bueno, hemos querido, como bien sabían ustedes, hemos tenido una serie de webinars que normalmente veníamos trabajando. Ahora con esta condición que hemos tenido en las últimas semanas, pues bueno, es todavía creo que mucho más importante o mucho más coyuntural el momento en el que nos encontramos para realizar este tipo de eventos o de conferencias vía remota que estamos llevando a cabo en Softec, ¿no? Como bien saben, pues bueno, nos llevamos prácticamente, bueno, hace unos días cumplimos 40 años en Softec de estar trabajando, de estar realizando investigación sobre mercados inmobiliarios, de tal forma que pues hemos querido compartirles algunas de estas experiencias y algunos elementos que quisiéramos destacar para los últimos estos últimos momentos, ¿no? Les voy a compartir una presentación que, que, que desarrollamos para específicamente para este webinar. Denme un segundito. Me parece que ya está compartida. Perfecto. Voy a quitar el video que hemos visto que ha generado algunos problemas con el tema del audio y demás. De tal forma que les voy a dejar únicamente el audio y la presentación que les queremos compartir. Como les decía, el webinar que teníamos preparado para el día de hoy estaba pensado en presentarles o en platicar un poquito con ustedes respecto a uno de los productos que normalmente desarrollamos en Softec, que es básicamente el estudio de diagnóstico de plaza, pero ahorita por estas condiciones que hemos tenido, queríamos tomar algunos de los elementos que Gina ha estado compartiendo en este tipo digamos, de seminarios que estamos teniendo por internet, ¿no? Este ha sido uno digamos, de los mensajes que hemos querido transmitir o que institucionalmente Softec ha querido compartir. Lo primero que les quisiéramos decir es, bueno, primero, lo más importante, tanto de nosotros como de los colaboradores y los clientes en nuestras empresas y en nuestros, digamos, casetas de ventas o proyectos u oficinas, ¿no? Para eventualmente tratar de buscar o asegurar la continuidad de nuestros negocios, ¿no? Sí estamos viendo que hay una necesidad de buscar elementos con los cuales pasar este momento en el cual pues prácticamente todos estamos teniendo una baja fuerte en las ventas, ¿no? Que necesariamente consideramos que va a ser una condición temporal, ¿no? Realmente todavía es muy prematuro poder decir qué tan temporal va a ser esto, ¿no? Probablemente la cuestión más álgida sea una condición no muy larga en términos tal vez de meses, pero es posible que, al igual que con otras crisis u otros momentos que se han dado en los últimos, pues en los últimos años o en las últimas décadas, que haya que haya pues un proceso de transición, ¿no? En el cual tengamos que buscar el estabilizar
digamos, las actividades de las empresas, ¿no? Es por eso que, bueno, varios están considerando que haya una especie de momento en el cual haya necesidad de ajustarse, ¿no? En el cual, pues bueno, definitivamente va a ser necesario tomar en cuenta diversos elementos que puedan ayudarnos a competir de la mejor manera en los siguientes meses, ¿no? De tal forma que, por un lado, sí sea ahorita un momento en el cual se tomen ciertas precauciones, ¿no? Y que eventualmente también podamos estar pensando en tener un papel mucho más proactivo o un papel mucho más ofensivo, ¿no? Eh, Respecto a esto, ¿qué es lo que nosotros estamos considerando que podríamos estar generando como información? ¿Qué es lo que normalmente hemos hecho en Softec para poderles ayudar en sus negocios, ¿no? Pues lo que parte de lo que normalmente veníamos haciendo, pues es ayudarles a entender cuál es digamos, la dinámica de sus clientes, ¿no? La dinámica de sus clientes respecto a dónde encontrarlos, cuál es el volumen del posible mercado al cual se estarían enfocando, cómo medir los resultados, eventualmente evaluar los riesgos que podrían estar teniendo en sus proyectos, eventualmente ayudarlos a recolocar o reenfocar sus proyectos y lo que hemos estado viendo pues es una serie de proyectos o productos respecto a cómo ayudarlos para poder, digamos, buscar crédito, ¿no? Cómo lograr acercarse a algunas instituciones financieras que eventualmente les puedan ayudar a pasar este momento y en algún punto, pues también a poder catapultar sus proyectos hacia adelante, ¿no? Eh, lo que queríamos dejarles claro es que, bueno, necesariamente como digamos, ningún otro elemento nos deja ver, pues definitivamente estamos en una etapa que va a ser complicada, va a ser una etapa la manera de transitarla va a ser complicada, va a ser compleja. Sin embargo, pues simplemente para recordar algunos de los eventos que han pasado algunas de nuestras empresas o algunos de nosotros, tal vez en algún otro punto, en algunas otras empresas o en algunos otros, digamos, situaciones o condiciones que nos ha tocado vivir en condiciones de crisis, ¿no? Pensando en la crisis del 2008, en los temas financieros que se agudizó mucho más con el tema digamos, de la gripe H1N1 en México, y que bueno, que después tuvimos todos estos elementos de incertidumbre antes de las elecciones en Estados Unidos, después de que se ganaron estas elecciones en Estados Unidos por, digamos, el gobierno que actualmente está en este país, los sismos en la Ciudad de México, y bueno, el cambio de gobierno y el cambio de la perspectiva del gobierno que actualmente se tiene en México, ¿no? De tal forma que aún con todas estas crisis y todos estos momentos, pues lo que seguramente todos podemos ver ahorita es que de todas estas logramos salir, ¿no? De todas estas logramos salir a veces muy revolcados, a veces bastante mal parados, pero al final del día el mensaje es, bueno, aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos y necesariamente de esta crisis también va a haber un momento en el cual se recupere, ¿no? Pensar, como decíamos o como nos comentan en el chat, cuánto tiempo va a durar, pues la realidad es que todavía es un tanto apresurado poder decirlo, ¿no? Sí, el momento más álgido es en este momento en todo el mundo, entonces, pues bueno, ahorita es un poquito adelantado poder decir de qué manera o cuánto tiempo podría estar durando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que podría ser uno de los, digamos, de las actividades que podríamos estar realizando ahorita? Pues básicamente lo que nosotros consideramos que podría ser la mejor actividad que podrían estar realizando en los entornos en los que todos estamos, que es básicamente, pues prácticamente todos trabajando desde nuestras casas, pues es estar trabajando en la planeación de nuestros proyectos, ¿no? Trabajando en la planeación de cómo eventualmente, si estamos por empezar un proyecto, cómo lo vamos a estar adaptando,
cómo lo vamos a, eh, cómo lo vamos a desarrollar, de qué manera vamos a poder integrarnos en un mercado con una contracción en este momento muy fuerte y que seguramente en los siguientes meses va a tener digamos, un escenario eh, complicado o complejo respecto al escenario de ventas que podríamos estar teniendo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en este momento sí es donde pensamos que podríamos estar realizando todas estas actividades de planeación para en el momento en el que esta condición se regularice, pues podamos estar listos para ya sea empezar el proyecto o retomar actividades de la mejor manera posible, ¿no? Lo que hemos visto, como decíamos en estas crisis anteriores, es que definitivamente al terminar el momento de crisis se van abriendo espacios, ¿no? Y se van abriendo oportunidades que pues precisamente estas empresas o estos grupos que logran tener una planeación bastante sólida, pues son los que han logrado poder capitalizarla en su momento al terminar digamos, este proceso de crisis, ¿no? Eh, por otro lado, ¿qué es de lo que sí sabemos que no va a cambiar, ¿no? Al menos no de manera radical, ¿no? Pues por un lado, lo que sí sabemos es que las normativas de uso de suelo, pues en general difícilmente van a tener un cambio, digamos, radical, ¿no? Es decir, sí partimos de una base en la que en este sentido existe una normativa prácticamente en la mayor parte de las ciudades que trabajamos, ¿no? Que es básicamente en todo el país. Bien, bueno, las normativas tal vez no son tan profundas o tan, digamos, tan claras en algunas ciudades, pues prácticamente en todas existe un marco normativo que sí da una certidumbre de que, digamos, la tierra que puedan tener o los terrenos que puedan tener, pues van a mantener un nivel de dosificación y de uso respecto a las normativas que ya se tenían, ¿no? Y por el otro lado, lo que también sabemos es que, bueno, la demanda de productos, tanto de consumo como inmobiliario, pues no necesariamente va a contraerse, ¿no? Contraerse sí, ¿no? Pero bueno, no necesariamente va a desaparecer, ¿no? Lo que ha pasado en otros momentos de crisis, como los que comentábamos, es que, pues bueno, más bien la demanda se contrae en ciertos periodos y eventualmente empieza a retomar su ritmo natural, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nosotros consideramos que podríamos estar planeando o que podríamos estar buscando entender en este proceso de, digamos, de confinamiento, de estar cada quien en sus casas trabajando y tratando de entender respecto específicamente a los negocios inmobiliarios, ¿no? Pues nosotros consideramos que lo que sería interesante seguir entendiendo es el tamaño del mercado en el que están jugando, ¿no? El tamaño del mercado en el que están jugando previo a este evento y que eventualmente tendríamos que ver de qué tamaño va a ser el mercado en el que estén jugando digamos, en los siguientes meses, ¿no? En esta parte, pues bueno, definitivamente estamos nosotros para ayudarles, para tratar de ver también cuáles van a ser los productos que tengan el mejor desempeño, ¿no? Cuáles son las zonas que van a poder tener digamos, transición de manera más, digamos, más ligera, ¿no? Y definitivamente que, como en varias ocasiones Jim lo ha mencionado, pues sí es necesario que a nivel de la producción en este momento sea mucho más claro y mucho más fino las evaluaciones que tengan respecto a sus costos de producción, a sus costos de comercialización, al costo de financiamiento que están teniendo, ¿no? Es decir, en toda esta serie de elementos, poder tener una planificación mucho más clara y mucho más fina en sus proyectos para que una vez que digamos, este momento álgido pase, estén listos para poder retomar actividades lo mejor posible que pueda hacer, ¿no? Como decíamos, después de la crisis del 2008 y el 2009, primero con el tema financiero y después con el tema del H1N1, pues diversos segmentos tuvieron
digamos, contracciones mucho más profundas que otros, ¿no? Es decir, no fue el mismo efecto que se tuvo para vivienda residencial vacacional que para vivienda residencial dentro de contextos urbanos muy, digamos, muy profundos, ¿no? O mercados muy profundos, ¿no? El, el, el Digámoslo, como para darles un ejemplo muy claro, pues no era el mismo escenario en el cual estaba jugando Cancún que la Ciudad de México, ¿no? Y por el otro lado, pensando en este mismo contexto respecto a ciudades turísticas, pues no era el mismo escenario el que estaba jugando Cancún respecto al que estaba jugando, no sé, tal vez Ixtapa o Huatulco, ¿no? Que eran ciudades que tenían mercados muy acotaditos de vivienda vacacional y en los cuales sí logramos ver que el proceso en el cual Cancún retomó su ritmo, Cancún y toda la Riviera Maya, ¿no? Retomó su ritmo, pues fue mucho más corto que el que tuvieron otras ciudades, digamos, turísticas o vacacionales, ¿no? Y en el caso de digamos, de ciudades tal cual, digamos, con un mercado profundo a nivel digamos, de uso o de consumo por parte de las familias residentes, ¿no? Como podría ser Puebla, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, pues en general eran mercados que sí tenían unas demandas naturales muy fuertes de vivienda y que, pues bueno, lograron transitar relativamente rápido de un momento de crisis a un momento de expansión de los mercados, ¿no? En donde estos efectos o todos estos golpes respecto a crisis, tanto en algunos momentos económicas, financieras, sanitarias, etcétera, pues parecería que o en algunas de estas ciudades, en muchas de ellas, fue mucho más rápida la recuperación que en otras, ¿no? O que en ciertos segmentos, ¿no? Pensando, digamos, en estos elementos en los cuales podríamos tal vez tener alguna comparativa respecto a lo que pensamos que estaría pasando en los siguientes meses digamos, en diversas ciudades del país, ¿no? Y bueno, específicamente sobre lo que platicábamos al inicio respecto a lo que originalmente teníamos pensado hablarles en este webinar era respecto a este producto que nosotros le llamamos el diagnóstico de plaza, ¿no? En el que pues varios de los elementos que tomamos son básicamente tratar de identificar cuáles son los elementos que están generando que una ciudad esté en un escenario respecto a otro, ¿no? Normalmente lo que hacemos es identificar, pensando en que pudiesen ustedes ya tener un proceso en el que tienen ya algún predio para evaluar, ¿no? Lo que hacemos, bueno, es identificar estas zonas en las cuales el predio estaría teniendo su zona de influencia, ¿no? Verificar cuáles podrían ser los segmentos meta para el proyecto, ¿no? Verificar cuál es el contexto en el cual se encuentra el predio o el proyecto respecto a las condiciones demográficas, económicas y urbanas, y específicamente en cuanto a las condiciones del mercado que podrían ser esto que estábamos platicando, ¿no? Estos tamaños de mercado que eventualmente podrían estar siendo o generando una contracción probablemente, o muy probablemente en una condición de meses y que al menos respecto a lo que vimos en algunos otros momentos, pues la recuperación podría ser tal vez en un periodo que eventualmente podría ser de 2 o 3 meses terminando digamos, el evento en sí mismo, o que en algunos otros casos, o que como mencionábamos, o en algunos otros sectores, pues fue incluso de algunos años, ¿no? Sin embargo, sí es necesario tener una medición muy clara o específica del producto en el cual ustedes estén jugando para poder determinar cuál podría ser digamos, el escenario de recuperación o no de esos segmentos o de esos sectores en los cuales podrían estar jugando, ¿no? Eh, Déjenme ver aquí unas de las preguntas que nos ponen.
Dice, ¿qué opinión les merece la autorización de solicitudes de construcción realizadas a las nuevas administraciones gubernamentales en sus 3 niveles de gobierno? Pues miren, un poquito lo que estábamos platicando con Jean es que había varios de los trámites que se estaban ahorita frenando, pero que parecía que este tema inmobiliario estaba generando ahí un especial interés en digamos, tratar de no frenar el ritmo de los proyectos inmobiliarios en el sentido de al menos mantener abierta, digamos, las oficinas de trámites para continuar con trámites y en el momento en el que se estuviera recuperando esta situación, pues continuar con los procesos de desarrollo de los proyectos, ¿no? En general, pues hemos estado ahí platicando con varios de ustedes en varios de las ciudades en donde estamos trabajando, en algunos sitios como Mazatlán o Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro, y pues bueno, al final son o han sido relativamente diferentes los modos de actuar o digamos, las tendencias que traían las posturas gubernamentales digamos, en diversos sitios del país, pero definitivamente parecería que existe este consenso en que el sector inmobiliario podría ser uno que podría estar generando un fuerte movimiento laboral y que eventualmente podría estar ayudando a transitar de manera más, digamos, ligera condiciones como las que estamos viviendo ahorita, ¿no? Un poquito el mensaje que queríamos darles es tratar de identificar los elementos en los cuales ahorita se encuentra su proyecto para poder eventualmente transitar de la mejor manera este momento, ¿no? Es decir, como decíamos, eventualmente tal vez están en un proyecto comercial o de oficinas o de vivienda, tal vez en la Ciudad de México, ya está echado a andar el proyecto. Y pues bueno, en algún momento es muy posible que que estos segmentos de manera muy a corto plazo, pues se vean afectados de manera muy profunda, ¿no? En otras ciudades, hasta cierto punto, digamos, de tamaños fuertes, como decíamos, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, es muy probable que la dinámica consumo de vivienda, digamos, para uso, pensamos que se podría estar recuperando de manera relativamente rápida, ¿no? Ya que al final sí son mercados en los cuales la demanda natural de vivienda es muy alta, ¿no? Por el momento todavía parecería ser un tanto aventurado pensar en el efecto que tendría esta crisis en el tema del empleo, ¿no? Definitivamente es muy probable que sea muy profunda, ¿no? Sin embargo, pues tal vez analizando de manera un poquito más detallada, es muy probable digamos, en ciudades que están relativamente más formalizadas o sus economías son más formales, probablemente el impacto sea ligeramente menor, ¿no? Que al final del día, pues bueno, es parte de esta economía formal es donde en general se está, o de la cual prácticamente o la mayor parte de los proyectos en los que estamos involucrados nosotros se nutre, ¿no? En función de que, bueno, en temas de vivienda, pues es de donde están los clientes que tienen, digamos, acceso al crédito o esta serie de familias que tienen, digamos, formalizados sus ingresos y que eventualmente podrían estar tanto teniendo un ahorro como eventualmente tener acceso digamos, al crédito, ¿no? Nos preguntan por acá, ¿qué segmentos de vivienda consideras que serán las más afectadas? Pues, por un lado, yo creo que traíamos ya una tendencia, había digamos, por una política que se estaba dando a nivel nacional de tener o de esta transición que hubo en el tema de los subsidios, pues estos segmentos sociales hasta cierto punto habían sido los más afectados, ¿no? Y lo más posible es que pues sean los que mantengan digamos, el efecto más fuerte en los siguientes meses probablemente, ¿no?
en el sentido de que ya eran mercados que estaban relativamente contraídos, ¿no? Y que en lo siguiente, pues es muy probable que sean los que se vean más afectados, ¿no? Probablemente la vivienda media residencial, que es hasta cierto punto donde se encuentran las familias, pues pensaríamos que eventualmente tal vez estos serían los segmentos que se podrían estar, digamos, recuperando de manera más rápida, ¿no? En el sentido de que son los segmentos que están nutridos por una demanda natural de vivienda, ¿no? En donde sí hay un consumo fuerte por parte de las familias y que probablemente en este segmento plus, que también es un fenómeno que ya estábamos viendo, ¿no? Que este segmento plus en donde existía un componente fuerte de inversión o un componente de compradores fuertes a nivel de inversión, pues ya estaba teniendo una contracción importante también en los últimos meses o tal vez en los últimos año y medio, y que también este elemento de inversión tal vez ahorita no vaya a ser el más profundo, ¿no? Sin embargo, pensamos que, o lo que hemos visto, digamos, saliendo de otros momentos de crisis, es que hasta cierto punto el mercado de consumo en general es el que ha mantenido a cierto punto la demanda natural de vivienda, ¿no? Parecía que estos segmentos hasta cierto punto lo único que ha pasado, parte de lo que ha pasado es que pues pospones el tema de la compra por un momento y eventualmente lo retomas digamos, al encontrar una cierta certidumbre de que, digo, mantienes tu empleo, que ciertos segmentos relativamente van a mantener una dinámica hasta cierto punto importante, ¿no? En el sentido de que por ejemplo, el sector de abasto pues se va a mantener relativamente fuerte, ¿no? No va a tener, si bien los canales tal vez se van a acotar, ¿no? Los canales de comercialización, en donde ahorita, pues, por ejemplo, pues la mayoría estamos comprando todo en ciertos establecimientos de autoservicio, ¿no? Pero bueno, ciertos segmentos sí están teniendo todavía digamos, un nivel de actividad importante que podría estar manteniendo esos empleos, ¿no? Por acá nos preguntan, con los cambios que se ven en puerta, ¿consideras que los proyectos de usos mixtos seguirán con más fuerza con vivienda vertical y horizontal? Pues pienso que yo creo que también va a ser importante ver de dónde estamos hablando, ¿no? Es muy probable que en Ciudad de México, que pues esta dinámica era básicamente la única que existe en la ciudad, es decir, no existe un mercado de casas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde la mayor parte de la venta de vivienda es vertical, pues definitivamente pensamos que sí va a seguir esta dinámica, ¿no? Probablemente en otras ciudades donde apenas estos mercados de vivienda vertical se estaban consolidando, ¿no? León, Querétaro, Puebla, ¿no? Guadalajara y Monterrey en general ya tenían mercados relativamente fuertes de vivienda vertical, aunque mucho de esto era inversión, pues sí es posible que sean digamos, segmentos en los cuales vaya a ser un poquito más largo el momento de recuperación, ¿no? Respecto a los usos mixtos, pues yo pensaría que estábamos platicando un poquito con Jean y lo que pensábamos es que probablemente ciertos segmentos de oficinas sí muestren una contracción en sus demandas, ¿no? Y que eventualmente podría estar generando que digamos, estos mercados se desplacen un poquito más lento, ¿no? Sin embargo, lo que estamos pensando es que a lo mejor ciertos elementos como espacios de oficinas ya listas para su uso, ¿no? Como hasta cierto punto venía siendo los mercados de oficinas, digamos, privadas o oficinas tipo coworking, ¿no? En donde este tipo de mercados en donde el uso de espacios es, digamos, relativamente más pequeño, pero prácticamente listo para su uso, pensamos que este tipo de nichos podría seguir manteniendo una dinámica interesante, ¿no? Y en la parte comercial, pues hasta cierto punto, ciertos
ciertos nichos de abasto, pues no pensamos que vayan a tener una contracción muy fuerte, ¿no? Probablemente ciertos, digamos, estos productos mucho más de moda o de, digamos, electrodomésticos o alguna otra serie digamos, de segmentos comerciales, probablemente también estos vayan a estar teniendo una contracción que cueste un poquito más recuperarse, ¿no? Y habría que estarla midiendo de mejor manera. Nos preguntan también sobre el tema del mercado de rentas. Probablemente el mercado de rentas, tal vez pensando en el tema de rentas habitacionales, es probable que también digamos, en corto plazo se vea, digamos, con una contracción y que eventualmente podamos ver una recuperación del mismo, ¿no? Rentas digamos, de cuestiones comerciales o de oficinas, pues es un poquito lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Dicen, piensan que es momento de hacer inversiones o suspender hasta ver cómo reacciona la economía mundial luego del COVID. Pues un poco lo que hemos estado platicando con Gin es que si bien ya veíamos, estábamos viendo una serie de elementos que eran hasta cierto punto oportunidades respecto a otros momentos inmobiliarios, como por ejemplo era el tema de la compra de tierra, ¿no? En donde ciertas zonas que se habían mantenido o que estaban teniendo unos crecimientos muy, muy rápidos en el valor de la tierra, pues en general sí estaban encontrando, digamos, una cierta contracción de precios que podría estar haciendo mucho más accesible el comprar tierra en este momento, ¿no? En ese sentido, probablemente podría ser un buen momento para estar pensando en comprar tierra y que suspender, pues en general pensamos que no necesariamente tal vez sería el momento de pensar en suspender, ¿no? Sino más bien pensar en de qué manera lo puedes programar de la mejor manera que te ayude a pasar este rato de la mejor manera, ¿no? Si tenías tal vez proyectos en proceso todavía de inicio y demás, probablemente en eso sí valdría la pena, o al tener todavía digamos, niveles de inversión tal vez no tan altos, todavía te permitiría estar en condiciones de no, digamos, de ahorita no estarte arriesgando como lo hubieras hecho tal vez en años anteriores, ¿no? Me dicen, en casos de crisis como esta, en ciudades como León, Querétaro, eh, rentas para giro de edificio, oficinas, áreas comerciales, pues un poquito lo que decíamos, ¿no? Yo pensaría que ciertas ciudades medias, ¿no? Esto que decíamos, León, Puebla, Querétaro, probablemente, no sé, ahorita son las que se me vienen en mente, ¿no? Mérida, ¿no? Sí, ciertos segmentos que estaban todavía en desarrollo o que estaban consolidándose, probablemente sean estos segmentos en donde que sí sea necesario evaluarlos de mucha mejor manera respecto a si tu terreno está en las condiciones óptimas para poder echarlo a andar, ¿no? Sí pensamos que va a ser necesario que evalúen sus proyectos de mejor manera, ¿no? En donde lo que decíamos es de este universo de clientes que estábamos teniendo, pues sí es muy posible que se esté, no es muy posible, ¿no? Es básicamente va a pasar que los mercados se van a achicar, ¿no? Entonces, quien va a vender o quien va a mantener su ritmo de ventas es, pues, quien tenga el mejor producto, ¿no? Quien tenga un producto que sea en un precio razonable por lo que se está ofreciendo, ¿no? Que los acabados tengan una calidad interesante, que las distribuciones o el proyecto arquitectónico sea el que te genera, digamos, la mayor deseabilidad, ¿no? Los proyectos que están mejor ubicados, etcétera, ¿no? Entonces, sí les recomendamos que sea este momento en donde estén evaluando de mejor manera, tanto por un lado las características del producto que están pensando sacar, ¿no? O que en algún momento probablemente ya tengan en el mercado y que traten de enfocarlo en el mercado en el que se están, digamos, concentrando, ¿no? Es decir, sí evaluar de mejor manera el punto en el cual ustedes se están enfocando, ¿no? Es decir, si son departamentos de 2 a 3 millones, ¿no?
bueno, ¿qué desempeño está teniendo este tipo de productos en el lugar y en la zona donde se encuentran ustedes, ¿no? Me dicen el precio de los arrendamientos de nivel, digamos, las rentas de vivienda residencial alto se va a mermar. Pues mira, eh, en general no necesariamente pensamos que ahorita conforme lo estamos viendo vayan a bajar los precios de renta, ¿no? Lo que sí pensamos es que va a bajar el ritmo de crecimiento de los precios de renta, ¿no? En varias ciudades había habido un incremento muy rápido en el ritmo de crecimiento de los valores tanto de venta como que estaría contrayéndose el ritmo, ¿no? Es decir, eh, probablemente sea difícilmente ahorita pensar que los precios van a bajar, ¿no? O sea, que el valor real vaya a bajar, ¿no? Sin embargo, el incremento que estaban teniendo, ese sí pensamos que va a ser mucho más acotado, ¿no? El desplazamiento de renta de oficinas es muy lento. ¿Crees que se debe a los altos costos de renta? Pues mira, es un poquito esto que también platicábamos ahorita, ¿no? Sí ha habido algunos mercados y algunas zonas que han crecido o que tuvieron ciertos años tal vez entre el 16 y el 18 en donde crecieron muy rápido, ¿no? Entonces, sí, el ritmo de crecimiento de los precios es el que pensamos que va a estar contrayéndose un poco, ¿no? De si son altos o no, pues al final yo creo que hay zonas que mantenían las mejores condiciones, ¿no? Por decirte tal vez Reforma o Puerta de Hierro en Guadalajara o no sé, algunas zonas cercanas a San Pedro en Monterrey, ¿no? Que eran las que estaban teniendo como estas ubicaciones premium y digamos los edificios con mayor diseño, etcétera, y que eventualmente pues varios de estos pues sí han tenido ciertas dificultades en la colocación del inventario, pero que hasta cierto punto, pues lo que se había visto es que los mejores productos eran los que seguían manteniendo pues un desempeño interesante, ¿no? Dice, ¿sería económicamente viable para el constructor los proyectos habitacionales económicos que el gobierno de la Ciudad de México promueve en ciertos corredores? Pues mira, sí va a depender bastante de evaluar los costos del mismo, ¿no? Todavía no estaba muy claro de qué manera iba a funcionar, pero bajo ciertos supuestos en donde el comprar la tierra a un valor todavía accesible, ¿no? Accesible, digamos, en términos de la Ciudad de México, ¿no? En términos de ciertas zonas de la Ciudad de México. eh, y que eventualmente se permitiera una densificación interesante para el desarrollador, en donde los costos y la recuperación de la inversión podría ser atractiva, que es donde hasta cierto punto habíamos estado viendo algunos proyectos en Ciudad de México, pues sí, probablemente sí vaya a ser rentable para el desarrollador, ¿no? Habría que estarlo, digamos, evaluando prácticamente proyecto a proyecto, ¿no? Eh, por acá nos preguntan, para empezar a construir en Tulum o Tijuana, mejor, digamos, si empezar ahorita o esperar un poquito hasta nuevo aviso. Pues un poquito lo que hemos estado comentando, ¿no? Si es necesario que estén muy, muy, muy alerta de los mercados en donde están jugando, ¿no? Pensar en las condiciones de Tijuana o de Tulum, pues la verdad es que en esos dos casos yo creo que sí son condiciones bien diferentes, ¿no? Probablemente en Tulum sí va a ser ahorita fuerte el golpe, ¿no? En estas zonas turísticas muy, muy, muy potentes que traían una dinámica muy, muy, muy fuerte, es muy posible que sean zonas en las que la contracción ahorita vaya a ser muy, muy profunda, pero sí es necesario evaluar qué podría estar pasando en los siguientes meses, ¿no? Y en el tema de Tijuana, pues de una u otra manera, sí es una ciudad que está mucho más en la dinámica de digamos, de fronterizo, ¿no? Fronterizo y que tiene esta dinámica como muy compartida de la economía en este caso de California o de San Diego, ¿no? En donde pues es muy probable que sean ciudades que la dinámica económica que tienen es muy fuerte y que no necesariamente está vinculada a un tema, digamos, turístico o hasta cierto punto un tema bastante externo, ¿no? Sino que sí hay una condición que aun cuando es externa en términos del país, ¿no? Sí es una condición muy, muy, digamos, totalmente vinculada a la dinámica
fronteriza o a la dinámica con Estados Unidos, ¿no? Que hasta cierto punto, pues, digamos, pensamos que podría ser relativamente ciertos segmentos podrían estarse recuperando de manera rápida, ¿no? Me preguntan acá en las perspectivas para Mérida, ¿no? Pues mira, en Mérida la verdad es que estaba súper fuerte prácticamente en todos los segmentos, ¿no? En el tema comercial, en el tema de lotes, en el tema de vivienda, lo de departamentos por ahí se iba haciendo un poquito más grande, ¿no? Entonces, mucho de esto era consumo local, ¿no? Y también un tanto de consumo de otras, digamos, de otras ciudades, aunque principalmente un consumo por nacionales, ¿no? Al menos pensando en la ciudad, probablemente digamos, en cercano a Progreso, algunos proyectos por allá, pues sí un poquito más vinculados tal vez a algún mercado un poquito más externo. Pero la verdad es que parecería que la dinámica que traía Mérida definitivamente va a contraerse, pero también era bastante sólida, ¿no? Entonces es muy probable que también se pudiese estar recuperando relativamente rápido una vez que pase este tema, ¿no? Bueno, me preguntan sobre condiciones hoteleras y de vivienda en prácticamente zonas hoteleras, ¿no? Playa, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta. La verdad es que yo creo que estos puntos turísticos yo creo que son los que hay que evaluar de mejor manera, ¿no? Porque sí, al menos respecto a como vimos en algunos otros momentos, sí han sido mercados que por este tipo de condiciones han sido lastimados profundamente, ¿no? Sin embargo, lo que vimos en el 2009, al final del día yo creo que tardó en recuperarse, por supuesto que tardó, pero estos puntos turísticos que me mencionas, probablemente Los Cabos yo creo que es el que todavía no había retomado como una dinámica previa a la del 2009, ¿no? Pero en mercados como en Playa del Carmen, Cancún y mismo Puerto Vallarta, pues al final del día ya habían retomado digamos, una dinámica creciente, ¿no? En prácticamente todos los segmentos. Entonces, yo creo que sí es necesario estar muy de cerca con estos mercados y pensaría que a lo mejor estas playas de la Riviera Maya tal vez son las que se van a poder reincorporar en la dinámica que traían, digamos, comparativamente contra otros lugares de playa más rápido, ¿no? De Valle de Bravo me preguntan un poquito más de Riviera Maya. Me voy a ir un poquito más rápido, respecto a departamentos de precios altos. Creo que ya hemos estado tocando un poquito todos estos mercados. El de Valle de Bravo, la verdad es que yo creo que sí está muy vinculado al tema de Ciudad de México y no necesariamente había sido tan activo en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que también ser muy cauteloso ahorita en integrarse digamos, en mercados que no estaban siendo tan activos antes de este tema y que ahorita sí hay que tenerlos como muy monitoreados, ¿no? Dice el segmento Second Home o propiedades de playa, es un poquito lo que hemos estado platicando, que necesariamente ahorita va a haber una contracción, pero probablemente, como decíamos, en estas playas que estaban siendo, o en estos puntos que estaban siendo como los más privilegiados en temas turísticos, ¿no? Playa del Carmen, Tulum, Cancún, Mazatlán iba muy fuerte, ¿no? Vallarta también iba bastante fuerte, entonces es muy probable que estos puntos, en función de qué tan profundo vaya a ser digamos, este periodo de transición, en función de ello supondríamos que podría ser menor o mayor el tiempo de recuperación, ¿no? Mercados vacacionales como Airbnb, iría un poquito yo creo que por el mismo sentido. ¿Tiene ustedes algún indicador que muestre la diferencia en la rentabilidad entre el análisis y proyección de un desarrollo inmobiliario en contra de su ejecución y comercialización para la Plaza de la Ciudad de México? Pues fíjate que hemos hecho algunos indicadores. Sí valdría la pena que te pongas en contacto con nosotros para que podamos platicar un poquito más de ello, ¿no? Me preguntan por acá, mercado de departamentos de 650 a 750 en Puebla. Pues mira, yo pensaría que este tipo de productos, que eran productos hasta cierto punto de un valor acotado y que sí tenían un mercado de consumo, digamos, relativamente importante,
pues pensaríamos que estos mercados van a ser los que se podrían estar recuperando tal vez de manera más rápida, ¿no? Mm, pero acá me preguntan San Miguel de Allende, Metepec, un poquito esto que hemos estado comentando, ¿no? Si, digamos, núcleos urbanos que han estado con actividad profunda o con actividad fuerte de consumo local o de consumo por familias, yo creo que van a ser estos núcleos los que probablemente se recuperen de manera más rápida, ¿no? Núcleos que están un poquito más vinculados a un consumo externo, probablemente estos sean los que sea un poquito más difícil de recuperarse, ¿no? En Tampico, fíjate que ahí sí de Tampico no estoy tan familiarizado con el tema. Si te comunicas con nosotros, seguramente te podemos ahí ayudar un poquito más con mayor detalle, ¿no? Y me preguntan acá si se harán cambios en el proyecto arquitectónico y retrasará la construcción de 8 o 10 meses, ¿recomendarían en frenar ventas? Pues mira, seguramente frenar ventas no. Probablemente lo que te recomendaríamos sería que se haga de una manera tal vez mucho más acotada, ¿no? O mucho más focalizada, ¿no? Y si es necesario ver qué va a pasar con el tema de digamos, de las casetas de ventas, ¿no? Estar evaluando, digamos, estar más bien monitoreando de manera muy directa en qué momento podría estar, digamos, recuperándose la actividad normal, ¿no? Que lejos digamos, de pensar que a lo mejor ahorita algunas, no sé, estrategias virtuales y demás te pudieran estar ayudando a prospectar o eventualmente a cerrar, pues sí es muy posible que difícilmente puedas mantener un nivel de venta digamos, sin tener un contacto físico, ¿no? Al final parecería que todavía, aun cuando sí se veía una transición en cuanto a que puedas estar tal vez pensando en estas estrategias virtuales, meramente virtuales, eventualmente sí era como una combinación, ¿no? De tener esta parte de comercialización virtual más eventualmente llevarlos al punto de venta y que ahí sí ya tuvieras digamos, un contacto mucho más profundo y digamos, un proceso comercial más tradicional, ¿no? De tal forma que sí es necesario estar evaluando cuánto tiempo, pues, la actividad en las casetas de ventas estaría parada, ¿no? Parar las ventas yo creo que no es lo ideal, ¿no? O sea, sí hay forma ahorita de estarse acercando y estar prospectando un poquito, eventualmente nada más empujar un poquito el proceso de comercialización, ¿no? Dicen por acá protocolos para obras públicas. Eh, pues mira, la verdad es que no estoy tan familiarizado con ello. Déjame revisarlo un poquito y nos ponemos ahí en comunicación contigo. Eh, Dice, independientemente de la compra de un inmueble a largo plazo, ¿cómo se podría estimular la compra-venta de propiedades? Pues mira, ahorita tal cual, sí, tal vez sea un poquito complicado en el sentido de que, pues sí está como buscándose o fomentar esta, digamos, distancia entre la gente, ¿no? Sin embargo, pues una vez que esto digamos, baje este momento álgido, pues sí habría ahí ya el momento de pensar en alguna estrategia en donde también te podríamos estar ahí ayudando, ¿no? Bueno, me preguntan aquí un poquito, yo creo que con estas ya cerraríamos, sobre San Miguel de Allende en general y Querétaro, la vivienda habitacional, ¿qué precios serían los más recomendados? Pues mira, los precios más recomendados, pues no necesariamente, ¿no? Habría que ver en dónde está tu terreno, ¿no? Y en función de eso, tal vez sí ya pensar cuál podría ser el contexto en el cual se estaría integrando el proyecto, ¿no? A lo mejor hay zonas que estaban en precios, digamos, en los precios más altos de Querétaro, en donde pues es muy probable que, digamos, ese segmento plus se mantenga, ¿no? Se acote, pero bueno, difícilmente las zonas van a mostrar una tendencia a la baja en los precios, ¿no? En los precios reales, ¿no? Como decíamos, en el crecimiento de los precios, pues sí es probable que baje, ¿no? Entonces habría que ver un poquito más el contexto en el cual está tu proyecto para poder determinar cuáles podrían ser los precios más recomendados, ¿no? En el caso de San Miguel de Allende, pues yo creo que también igual que las playas, ¿no? Sí, al ser un mercado que estaba ahorita muy vinculado al tema de la venta, si bien no de manera preponderante a extranjeros, sí de segunda residencia, ¿no?
sí era, digamos, un mercado totalmente vinculado a este tema de, como decíamos, de segunda residencia. Sí es muy probable que también sea de estos que ahorita haya que evaluar de manera muy detallada, ¿no? Para ver cómo se va a estar, digamos, dando el desempeño de ciertos segmentos. Había ciertos productos que tenían ya un valor bastante, digamos, importante, ¿no? Y que mantenían un nivel de ventas bastante interesante, ¿no? O algunos proyectos un poquito más hacia el segmento medio, también dentro de algunas zonas residenciales o algunos campos de golf, Cirándaro principalmente, que también habían tenido un buen desempeño, ¿no? Entonces, pero sí muy vinculado a la segunda residencia. Entonces, yo creo que sí va a ser necesario que este mercado lo evalúes de manera muy, muy detallada y también estamos ahí para ayudarte, ¿no? Eh, miren, me preguntan aquí varias cositas, pero yo creo que déjenme cerrar ya con esto porque sí ya tenemos un poquito el tiempo encima. Pues lo que les queríamos dejar como mensaje es básicamente este punto en donde se encuentre su proyecto, ¿no? Es decir, respecto a ciertos segmentos en donde estén jugando, ciertos productos en donde estén jugando, en ciertas ciudades, en ciertas zonas. Eh, sí es necesario que ahorita tengan un panorama muy claro de en dónde van a estar jugando, ¿no? Los mercados necesariamente, prácticamente en todos los casos, se van a hacer más chiquitos, ¿no? Y el proceso de recuperación de cada uno de estos va a ser diferente, ¿no? Entonces, sí es necesario que tengan un poquito o que pongan ahorita mucha atención en esta serie de elementos de cómo se va a estar desempeñando el mercado en el cual se están involucrando, ¿no? Y pues para esto estamos a sus órdenes y les queremos agradecer por estar aquí con nosotros y seguimos tratando de darles algunos elementos que les puedan ayudar en la toma de decisiones de sus proyectos, ¿no? Seguimos a sus órdenes y como les comentaron ahí por el chat, vamos a seguir tratando de darle respuestas a las mismas, ¿no? Quedamos a sus órdenes y cualquier duda que necesiten, estamos en comunicación. Que estén muy bien y les mandamos un gran saludo.